En el pasado el hombre estaba dominado por la voluntad de los dioses. Luego empezó a observar la naturaleza, intentando comprender el origen de sí mismo y la relación entre el hombre y el ambiente. Así nació la filosofía, la ciencia, el urbanismo. Esta es la historia de los llamados físicos jonios, un movimiento cultural que reunió a personajes como Hipodamo, Tales, Anaximandro, Anaximenes. Es la historia de su trabajo y de las ciudades donde vivieron, Mileto y Priene, en las que entre los siglos VII y V a.C. se consolidaron algunas de las disciplinas que más han contribuido a la evolución de la historia del hombre. Una vez existieron los dioses, y entre ellos, Apolo era uno de los más venerados, a juzgar por los numerosos santuarios que le fueron dedicados en todo el mundo antiguo. El de Dídima era uno de los más famosos. Erigido en época arcaica y reconstruido en varias ocasiones en los siglos VI y V a.C., fue la sede de uno de los oráculos más famosos, no solo de Asia Menor, sino de todo el mundo griego. Empezaremos aquí nuestro relato, ya que fue precisamente en esta región donde nació el movimiento cultural de los físicos jonios, los primeros que intentaron liberarse de las creencias mágicas, míticas y religiosas y propiciaron una observación atenta y racional de los fenómenos naturales. Aquí nació una nueva figura de intelectual con rasgos de filósofo, de científico y de técnico. Pero avancemos paso a paso. El área de Asia Menor de la que hablamos está situada en torno a la desembocadura del río Meandro. En ella se encuentran Éfeso, que se convertiría en la mayor y más rica provincia romana de Asia, Mileto, Priene, Samos y también el santuario de Dídima. El oráculo de Dídima era uno de los más entusiastas, y no porque sus sacerdotisas estuvieran siempre entusiasmadas con lo que les pasaba, sino en el sentido griego de la palabra entusiasmos, que significa tener el dios dentro de sí. En realidad, los griegos creían que Apolo, el dios del sol que ilumina la oscuridad y derrota el caos, hablaba por boca de su elegida. Reyes o mendigos, gobernantes o madres desesperadas, todos depositaban su confianza en una razón superior. Se llegaba al templo recorriendo la vía sacra, que partía de Mileto y que en su último tramo estaba flanqueada por enormes estatuas que representaban leones y jóvenes sacerdotisas sentadas. Este león solitario es todo cuanto queda hoy en el lugar. Del templo, en cambio, se conserva el edificio helenístico levantado por Peonio de Éfeso y Dafnis de Mileto, después de la guerra contra los persas. La construcción del templo requirió 5 siglos y no llegó a concluirse nunca. Alrededor del templo pueden verse los restos de capiteles y de frisos con figuras fantásticas como grifos y estas cabezas de Medusa. Más allá de las columnas corintias estaba la cella, en la que una sacerdotisa de Apolo entraba en trance y formulaba sus vaticinios, las predicciones solemnes. Alejandro Magno y el rey Creso fueron 2 de los muchos personajes que recorrieron estas galerías. Creso subvencionó la reconstrucción del santuario y lo visitó antes de iniciar su desafortunada campaña contra Ciro el Grande.
En cambio, el oráculo trajo fortuna a Alejandro, quien al contrario de Creso derrotó a los persas y se estableció en la región durante un tiempo en esta casa de Priene, de la que solo se conserva la entrada. Y precisamente aquí, donde la religiosidad y las creencias mágicas estaban tan arraigadas, se sintió la necesidad de dar una explicación lógica a los fenómenos naturales. De las intuiciones y reflexiones de los hijos de esta tierra nació la escuela de Mileto y el movimiento denominado de los físicos jonios. Sigamos a uno de los protagonistas de nuestra historia, Hipodamo, y para hacerlo demos la palabra a Aristóteles, quien en una especie de curiosa ficha del pasado nos lo describe así. Hipodamo, hijo de Eurifonte, ciudadano de Mileto, el que inventó la distribución de la ciudad y dividió el Pireo, original en todos los aspectos de su vida, amante de la celebridad, se hacía notar por la masa de sus cabellos y por el lujo de sus ropas. Llevaba elegantes vestidos de lana, no solo en invierno, sino también en verano. Pretendía ser experto en todos los campos relativos a la naturaleza. Fue el primero que, aun sin ostentar cargos públicos, se esforzó en encontrar la mejor forma de constitución. Dejemos al gran filósofo toda la responsabilidad sobre la veracidad de sus afirmaciones e intentemos comprender quién era realmente nuestro personaje, cuyo nombre, como ocurre a menudo en la historia antigua, va unido tanto a hechos reales como a hipótesis muy noveladas. Hay versiones muy diversas sobre la vida y la obra de Hipodamo. Hay quien lo considera el arquitecto más genial de la antigüedad y quien lo ve, sobre todo, como codificador y teórico de las experiencias urbanísticas más antiguas. De hecho, lo que hoy definimos como esquema hipodámico no era más que una cuadrícula que permitía programar racionalmente el destino de las zonas edificables, asignando a cada zona una de las funciones necesarias para la vida comunitaria: las viviendas, los lugares de culto, las áreas comerciales, etc. Lo que los proyectistas y quizás el propio Hipodamo hicieron en Mileto por primera vez se repite aún en la actualidad cada vez que se quiere elaborar el plano urbanístico de una ciudad de forma racional e inteligente. Mileto se extendía sobre una península que hoy está completamente unida a tierra firme debido a los depósitos dejados por el río Meandro, cuyo delta se encuentra a unos 15 kilómetros de aquí. Examinemos un plano de aquella época. En el momento de su reconstrucción, tras la destrucción de Mileto por los persas en el año 494 a.C., la colina central de la península en la que se alzaba la vieja ciudad se destinó a las instituciones civiles. Las áreas comerciales se alzaban frente al puerto del Teatro y al de los Leones. Las religiosas estaban situadas al este y al oeste, mientras que las viviendas se desplazaron a las zonas extremas, al norte y al sur. Hicieron falta siglos para que se completara el plan urbanístico, aunque viendo lo que queda de Mileto, es difícil descubrir la cuadrícula que luego veremos mejor en Priene. Pero, ¿por qué fue precisamente en esta parte del mundo donde se desarrolló una estructura urbanística así? En aquellos tiempos, Asia Menor era el confín del mundo occidental. Sus puertos y ciudades dieron un enorme desarrollo comercial a esta zona, lo cual atrajo a gentes procedentes de África, de Asia e incluso de la India. En un lugar donde confluían tantas culturas y religiones, era más necesario que en ningún otro imponer unas reglas, ordenar las distintas necesidades de los ciudadanos, concebir un plano urbanístico racional. Tal cosa pudo realizarse gracias a la pujanza económica debida a la gran producción agrícola y ganadera, pero también gracias al espíritu de democracia y libertad que se respiraba en la zona.
Pero volvamos a Mileto, donde aún se encuentran testimonios del proyecto hipodámico. Como ya hemos dicho, allí donde antes estaba el mar, hoy se extiende una amplia llanura pantanosa. Figúrense que en tiempos remotos, estas rocas estaban en mar abierto. Esto es cuanto queda de los leones que adornaban la entrada del puerto, muy importante desde el punto de vista comercial y que también daba abrigo a la marina de guerra. A poca distancia están los restos de un grandioso monumento tardohelenístico que conmemoraba una batalla naval. En el centro, un basamento circular escalonado de 10 metros de diámetro. A su alrededor, una majestuosa columnata. Todos los elementos decorativos están inspirados en el mar, como este tritón y estos delfines que saltan felices en el agua. Hacia el este se alzaba el santuario en honor de Apolo Delfinos, dios tutelar de la ciudad. Su culto tenía origen en la creencia de que Apolo, bajo la forma de un delfín, había guiado a los primeros colonos griegos hasta estas costas. No se trata de un auténtico templo, sino de un recinto porticado dispuesto alrededor de un altar. En este recinto tenían su sede el Colegio de Sabios y el Archivo del Estado. Según algunas hipótesis, el esquema hipodámico no solo habría buscado la racionalidad, sino también el impacto escenográfico de los edificios, tal como demostrarían estas 20 bases de estatuas honoríficas del período helenístico y el recinto porticado que corresponde al siglo V a.C. De esta plaza parte la calle principal de Mileto, la Vía Sacra, por la que cada año desfilaba la procesión que se dirigía al santuario de Dídima. A la derecha de la Vía Sacra había una stoa jónica, que bajo sus pórticos cobijaba varios comercios y era el centro económico de la ciudad. Y si hablamos de economía, de cálculo, no podemos dejar de mencionar el trabajo científico de uno de los más ilustres ciudadanos de Mileto, Tales. Además de varios teoremas geométricos, Tales descubrió las propiedades del imán y fue asimismo, según nos cuenta Aristóteles, un hábil hombre de negocios. Tales, previendo una abundante cosecha de aceitunas, arrendó todos los molinos de aceite de la zona para después subarrendarlos a sus mismos propietarios a un precio mucho más elevado, naturalmente. Pero no piensen mal. Tal vez no lo hizo únicamente por el afán de lucro, sino para financiar así sus investigaciones. Uno de los edificios más importantes de la ciudad es el Ninfeo. Data de época romana y fue erigido en honor del padre de Trajano, que había sido procónsul de Asia en los años 79 y 80 después de Cristo. Se trataba de un juego de agua, en otras palabras, de una fuente monumental alimentada por los acueductos que convergían en este punto para después abastecer toda la ciudad. Aún hoy pueden verse las conducciones de terracota y los canalillos de esta ingeniosa instalación hidráulica. Tal como nos muestra un grabado antiguo, la estructura arquitectónica tenía forma de U y constaba de 3 pisos formados por columnas y nichos que daban cobijo a numerosas estatuas de divinidades.
En el centro del patio había 2 estanques. Del más pequeño, las mujeres extraían el agua para uso doméstico. Frente al ninfeo se abría el ágora meridional. La plaza estaba dominada por una espectacular puerta de casi 15 metros de altura que aquí vemos en la reconstrucción con elementos originales realizada a principios de siglo en el Museo de Pérgamo, de Berlín. Hasta ahora hemos visto las zonas que el plano regulador destinaba al comercio y a las prácticas religiosas. Entremos ahora en el corazón de la vida política de Mileto, el Buleuterion. Precedido por un patio porticado, se trataba de un palacio fastuoso en el que se reunía el Senado milesio. En esta aula, ocupada por un hemiciclo de 18 gradas y cubierta por un techo de madera, podían sentarse hasta 1500 personas. Más adelante encontramos el templo de Serapis, del que podemos admirar el frontón en el que destaca un bajorrelieve de la divinidad. A poca distancia se encuentra el Pórtico del Grano, la lonja agrícola de la ciudad. Al final se encuentran las termas erigidas en honor de la emperatriz Faustina, segunda esposa de Marco Aurelio, en el siglo II después de Cristo. Es el único edificio de Mileto que no se adapta al plano hipodámico, ya que se alza en una pendiente que no permitía respetar la alineación de las calles. Es además el mayor complejo termal de la ciudad. Es conocido el amor de los romanos y de los griegos por el cuidado del cuerpo. Mens sana in corpore sano, como nos dice Juvenal. Les gustaba fortalecerse con ejercicios físicos antes de purificarse con baños calientes, similares a los que se toman en las saunas actuales. La entrada conducía al vestuario y de aquí se iba al gran Calidarium, sala con calefacción cuya cúpula alcanzaba casi 25 metros de altura. De esta sala se pasaba al Tepidarium y luego al Frigidarium, sala sin calefacción, en la que se podía tomar el baño final en una piscina con agua corriente que emanaba de la boca de estos leones. La grandiosa palestra, que medía 62 metros por 64, revestida con mármoles polícromos, con nichos que contenían estatuas de Apolo y de las musas, nos recuerda el bienestar de la ciudad y el amor a la buena vida de sus habitantes, a quienes gustaba conversar, discutir de negocios y comer bien. Tal vez el inspirador de estas sensaciones fuera Anaximandro, filósofo, astrónomo y político, perteneciente al movimiento de los físicos jonios. Anaximandro, que dibujó el primer mapa geográfico de la Tierra y fue también el primero que escribió textos filosóficos en Grecia, consideraba que la sustancia primordial del universo era una realidad infinita de la que brotaban todas las cosas. Incluso llegó a plantear la hipótesis de que el hombre no fuera un ser original, sino que podría derivar de otros animales, anticipando así, en cierto modo, las modernas teorías evolucionistas, lo que no es poca cosa para aquella época. Nacieron dentro de los peces y tras haber sido nutridos, una vez alcanzaron la capacidad de protegerse por sí mismos, fueron expulsados al exterior y poblaron la tierra. Pero volvamos a los baños termales. Esta costumbre gustó tanto a los turcos selyúcidas, que conquistaron la región y toda Grecia en el año 1300, que la convirtieron en una especie de gloria nacional muy practicada incluso hoy en día. De hecho, los modernos baños turcos son muy parecidos a las termas romanas de entonces, y como estas, son públicos. En cambio, en tiempos de Tales, los griegos no tenían termas públicas, solo los ricos podían instalar una sauna en su casa.
Por ello no es difícil imaginarse al Milesio Tales, huésped de un amigo acaudalado, envuelto por el vapor y la cálida humedad, elaborando la teoría de la que, de nuevo, nos habla Aristóteles. Tales decía que el principio es el agua. Por eso sostenía que la tierra está sobre el agua. Deducía su argumento en vista de que el nutriente de todas las cosas es húmedo y que incluso el calor se genera y vive en lo húmedo. Así pues, aquello de lo que todo se genera es el principio de todo. Por ello, se atuvo a tal conjetura, porque las semillas de todas las cosas tienen una naturaleza húmeda, y en las cosas húmedas el agua es el principio de su naturaleza. Regresemos al plano urbanístico de Mileto y ocupémonos de su grandioso teatro que se alza frente al segundo puerto de la ciudad al que da nombre. Con un diámetro de 140 metros, es uno de los de mayor aforo de Asia Menor, si bien lo que se conserva en la actualidad pertenece a la reconstrucción de mediados del siglo II a.C. En la cavea podían instalarse 15.000 personas, lo que indica que al proyectarlo se había pensado en acoger a espectadores procedentes de toda la provincia, ya que en aquellos tiempos Mileto apenas contaba con 12.000 habitantes. Abajo, en el centro, se alzaba el suntuoso palco imperial. De las 4 columnas que lo sostenían, tan solo quedan 2. Los actores recitaban frente a una escena fija, formada por una estructura de 3 pisos, adornada con relieves y estatuas. Al fondo, allí donde hoy se ven campos, aparecía, tal como ocurría a menudo en el mundo griego, el mar y, desde luego, el puerto. Un hecho curioso. Una inscripción grabada en la última grada da noticia de una huelga de los trabajadores del teatro. Esto indica que la estructura social de la ciudad era muy democrática, si bien la inscripción nada dice de cómo acabaron los huelguistas. A poca distancia de Mileto surge Priene. Esta ciudad permite observar, mejor que ninguna otra, el proyecto urbanístico hipodámico. Su carácter innovador no reside solo en la aplicación de la estructura ortogonal, presente ya anteriormente en ciudades arcaicas y en otras ciudades asiáticas, sino en la funcionalidad, es decir, en la capacidad de concebir unitariamente el esquema urbano desde el inicio, dividiendo el espacio y destinándolo a las diversas funciones. De esta manera se planteaban desde el principio el problema de las dimensiones de la futura ciudad y se podía establecer el límite teórico de su desarrollo de una manera racional. Si bien no lo hizo Hipódamo personalmente, fue sin duda la escuela de Mileto y los físicos jonios quienes plantearon por primera vez la conexión entre urbanismo y sociología, que aún hoy está en la base de cualquier proyecto, o al menos debería estar. Priene surge al pie del monte Micale, que domina el valle del río Meandro. Junto con Mileto formaba parte de las 12 ciudades de la Liga Jónica y, al igual que Mileto, fue destruida tras la insurrección contra los persas. No se reconstruyó hasta mucho después, a mediados del siglo IV, cuando Jonia pasó a formar parte del imperio persa de los Aqueménidas. A continuación, cayó bajo el dominio de Roma para ser destruida nuevamente por los turcos en el siglo XIII. Seguramente, Priene es el mejor ejemplo conservado de una ciudad griega construida siguiendo una estructura cuadriculada. Además, permite observar que el esquema hipodámico fue respetado hasta el punto de que en la reedificación de la ciudad no se tuvieron en cuenta los problemas provocados por los desniveles del terreno. Largas y amplias vías rápidas van de este a oeste, cruzándose con calles que van de norte a sur. Estas últimas, a causa de la fuerte pendiente sobre la que está construida la ciudad, se transforman a menudo en escaleras. Igual que en Mileto, todo estaba ordenado y previsto. Arriba, el santuario de Atenea Polis. Más abajo, el gimnasio, con las inscripciones de los alumnos aún grabadas en las paredes.
A los lados, las viviendas privadas. El teatro, en un excelente estado de conservación, tenía capacidad para 5.000 espectadores. Todo estaba organizado en función de una vida social ordenada. Aquí, al contrario que en Mileto, los asientos de los notables de la ciudad están bien conservados. Butacas y poltronas de piedra que se cubrían con cómodos almohadones. Si se observa el plano de la ciudad, se distingue la distribución de las construcciones. El templo de Atenea, el ágora, el santuario de Zeus, el Buleuterion. En concreto, el templo de Atenea Polis, erigido en el siglo IV a.C. por Pitio, célebre también por el proyecto del mausoleo de Halicarnaso, se construyó respetando rigurosamente unas determinadas medidas y proporciones, hasta el punto que los estudiosos de la arqueología griega lo tomaron como base para calcular el pie jónico, es decir, la unidad de medida utilizada en esta región. Pero regresemos al Buleuterion, en el que se reunía el Consejo de Ciudadanos para legislar y en el que tal vez se discutieron algunas de las propuestas urbanísticas de Hipodamo, a menudo revolucionarias para su tiempo. De hecho, es de nuevo Aristóteles quien al referirse a sus teorías nos transmite una lista de 7 reglas relativas a la construcción de la ciudad ideal, entre las cuales destaca la división de los ciudadanos y del territorio en 3 clases, un límite teórico de 10.000 habitantes e incluso el derecho de los ciudadanos a modificar las leyes. No puede asombrarnos que el gran filósofo no estuviera de acuerdo con Hipodamo y que Platón incluso lo calificara de conservador y reaccionario. A pesar de todo, estos ilustres juicios no desmerecen en nada la extraordinaria modernidad de aquellas teorías. Otra noche está a punto de caer en estos maravillosos lugares. El aire es limpio y el pensamiento corre ahora hacia otro de los grandes personajes que han hecho célebre este rincón del mundo antiguo. Anaximenes, el último de los filósofos jonios, quien identificó precisamente al aire como la sustancia primordial del universo, de la que todo parte y obtiene la vida, atribuyéndole la fuerza misma que anima el mundo. Al igual que nuestra alma, que es aire, nos sostiene, así el soplo de aire rodea el mundo entero. El mundo es como un animal gigantesco que respira, y la respiración es su vida y su alma. Son palabras hermosas, como las teorías urbanísticas y sociales de estos grandes hombres, que a pesar de pertenecer a un pasado lejano, aún en la actualidad logran hacernos reflexionar sobre lo poco que nuestra civilización ha sabido asimilar y poner en práctica sus profundas y transgresoras intuiciones. En el pasado el hombre estaba dominado por la voluntad de los dioses. Luego empezó a observar la naturaleza, intentando comprender el origen de sí mismo y la relación entre el hombre y el ambiente. Así nació la filosofía, la ciencia, el urbanismo. Esta es la historia de los llamados físicos jonios, un movimiento cultural que reunió a personajes como Hipodamo, Tales, Anaximandro, Anaximenes. Es la historia de su trabajo y de las ciudades donde vivieron, Mileto y Priene, en las que entre los siglos VII y V a.C. se consolidaron algunas de las disciplinas que más han contribuido a la evolución de la historia del hombre.
Se llegaba al templo recorriendo la vía sacra, que partía de Mileto y que en su último tramo estaba flanqueada por enormes estatuas que representaban leones y jóvenes sacerdotisas sentadas. Este león solitario es todo cuanto queda hoy en el lugar. Del templo, en cambio, se conserva el edificio helenístico levantado por Peonio de Éfeso y Dafnis de Mileto, después de la guerra contra los persas. La construcción del templo requirió 5 siglos y no llegó a concluirse nunca. Alrededor del templo pueden verse los restos de capiteles y de frisos con figuras fantásticas como grifos y estas cabezas de medusa. Una vez existieron los dioses, y entre ellos, Apolo era uno de los más venerados, a juzgar por los numerosos santuarios que le fueron dedicados en todo el mundo antiguo. El de Dídima era uno de los más famosos. Erigido en época arcaica y reconstruido en varias ocasiones en los siglos VI y V a.C., fue la sede de uno de los oráculos más famosos, no solo de Asia Menor, sino de todo el mundo griego. Empezaremos aquí nuestro relato, ya que fue precisamente en esta región donde nació el movimiento cultural de los físicos jonios, los primeros que intentaron liberarse de las creencias mágicas, míticas y religiosas y propiciaron una observación atenta y racional de los fenómenos naturales. Más allá de las columnas corintias estaba la cella, en la que una sacerdotisa de Apolo entraba en trance y formulaba sus vaticinios. Las predicciones solemnes. Alejandro Magno y el rey Creso fueron 2 de los muchos personajes que recorrieron estas galerías. Creso subvencionó la reconstrucción del santuario y lo visitó antes de iniciar su desafortunada campaña contra Ciro el Grande. En cambio, el oráculo trajo fortuna a Alejandro, quien al contrario de Creso derrotó a los persas y se estableció en la región durante un tiempo en esta casa de Priene, de la que solo se conserva la entrada. Y precisamente aquí, donde la religiosidad y las creencias mágicas estaban tan arraigadas, se sintió la necesidad de dar una explicación lógica a los fenómenos naturales. Aquí nació una nueva figura de intelectual con rasgos de filósofo, de científico y de técnico. Pero avancemos paso a paso. El área de Asia Menor de la que hablamos está situada en torno a la desembocadura del río Meandro. En ella se encuentran Éfeso, que se convertiría en la mayor y más rica provincia romana de Asia, Mileto, Priene, Samos y también el santuario de Dídima. El oráculo de Dídima era uno de los más entusiastas, y no porque sus sacerdotisas estuvieran siempre entusiasmadas con lo que les pasaba, sino en el sentido griego de la palabra entusiasmos, que significa tener el dios dentro de sí. En realidad, los griegos creían que Apolo, el dios del sol que ilumina la oscuridad y derrota el caos, hablaba por boca de su elegida. Reyes o mendigos, gobernantes o madres desesperadas, todos depositaban su confianza en una razón superior.